El martes 3 de marzo del año 2020 no es una fecha cualquiera. Se enmarca en nuestra historia como el día en que llegó formalmente a la emergencia el primer caso de coronavirus de manos de una dominicana residente en el extranjero. La tarde estaba en calma. De repente la prisa y la voz alta de ella, la famosa señora de Villarriba, irrumpió en el lugar. Y aunque ya habíamos recibido los protocolos enviados por el Ministerio de Salud Pública para, en caso de recibir pacientes viajeros sospechosos de portar el coronavirus, reportarlo inmediatamente al Departamento de Epidemiología de la Dirección Provincial de Salud, sentimos por primera vez el temor a lo desconocido. Cuando llegó la primera paciente realmente fue bastante impactante para todos, porque de alguna manera nos estábamos preparando para recibir pacientes con COVID, pero realmente mentalmente no estábamos preparados. Sin embargo, cuando ella llegó, todos estábamos preocupados, estábamos repasando los protocolos, a ver qué era lo que íbamos a hacer. Ella había arribado al país desde Italia días antes, con todas las características de ser portadora del virus. Que el equipo entero de intensivistas y específicamente la parte de epidemiología ya le estábamos dando seguimiento. Y veníamos viendo la tendencia que tenía. En el momento que nosotros vimos que se presentaron los primeros casos en Italia, en Milán, Italia, y que comenzaron a reportarse casos en Nueva York, ya en el Centro Médico Siglo XXI se fue creando una estructura para recibir los primeros casos de COVID. Desde ese punto de vista, nosotros nos preparamos para ejercer nuestra función de médicos y atender a las personas sin importar de dónde vinieran, porque en este momento no había diferencia entre el sector público y privado, sino que era una pandemia que iba a afectar a todos por igual, y en ese momento la función de ser parte del sistema de salud implicaba atender a todo el mundo. Hicimos lo que protocolarmente mandaba y lo demás ya es historia. Mencionar a marzo 2020 fue una época que nos trae tanta tristeza, tantos sentimientos encontrados. Para mí COVID es un antes y un después. COVID marcó lo que es tanto mi vida en lo personal como en lo profesional. Enfrentarte a algo que simplemente tú conoces porque has leído, porque has visto en televisión, eso te da incertidumbre, te llena de dudas, te cruza por la mente si vas a poder, si vas a saber cómo enfrentarlo. No creo que ya no existe una persona que no le haya cambiado la vida con el COVID. Saber que venía una pandemia, saber que nosotros aquí en la ciudad ya estábamos totalmente abarrotados, saber que el siglo había tomado la decisión de enfrentarla y que necesitaba apoyo, y ver a todos mis pacientes tan vulnerables pasar por esta enfermedad, de verdad que yo dije, Dios mío, ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando llegó COVID yo dije, todo puede pasar. Ver niños enfermos, verme en una situación que teníamos la emergencia del siglo llena, sin cama, y no tener dónde llevar un paciente grave. Y llego a emergencia, y en emergencia solamente el área respiratoria con personas. Tenemos todas las camas llenas, en UCI, en cuidados intermedios y emergencia lleno de pacientes que ameritaban ingreso. Ese brote coincidió con lo que tú conoces, que fue nuestro carnaval franco-macorizano. Fue devastador, eso fue devastador porque fueron muchos pacientes en muy corto tiempo, en donde todavía nosotros no teníamos una cantidad de respiradores ni un personal de enfermería que estaba totalmente entrenado. Otro dato es que los médicos mayores de 60 años no podían trabajar, o sea, tenía un personal reducido y sobre todo personal de apoyo, personal de enfermería. Nosotros tuvimos que poner médicos generales a trabajar como enfermeros
para poder dar abasto con el área que nosotros habíamos habilitado. En la pandemia ahí mismo, mi madre falleció. 5 días después tenía que servir. Porque así como yo perdí, sabía que habían 5, 6, 10 pacientes que estaban ahí acostados, que yo sabía que tenían familia, hijos, hermanos, esposos. Perdimos muchos abuelitos muy valiosos, muy queridos, no solamente por mí, sino por toda su familia. Y uno se sacrifica y uno se esfuerza porque el paciente mejore y no obtener el resultado. Eso es desgarrador, le quita motivación a uno como profesional y uno en cierta forma se sentía deprimido. Verlo morir y no poder hacer nada. Ver la gente que necesitaba ayuda. Solamente el siglo al inicio estaba dando este servicio. Nosotros cayéndonos, en el país entero había COVID, pero no como nosotros teníamos aquí en la región. Entonces, esa impotencia de tú ver que parecía una pesadilla. Y comenzaron a llegar vía emergencia y la emergencia se saturó. También se saturaron las habitaciones que teníamos para cuidados intensivos intermedios. Todos los ventiladores en un momento se ocuparon y desgraciadamente algunas personas morían antes de que nosotros le diéramos internamiento y pudiéramos atenderlo. Sí, no, era difícil. Lo más difícil fue para el personal de enfermería. Nosotros teníamos ya un personal que estaba capacitado en cuidados intensivos, pero el temor nos arropó a todos. Y del grupo de enfermeras que teníamos, nos renunció el 50% de las enfermeras. Entonces, las enfermeras que nos quedaron, que son un grupo de mujeres, que nosotros le agradecemos porque se mantuvieron atentas o se mantuvieron luchando, se vieron sobrecargadas. El grupo que quedó para atender la pandemia, entonces podríamos decir que fueron personal voluntario, nada obligado. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Pues nos sentimos satisfechos porque vimos la parte inicial de la solidaridad humana. Ese equipo que me acompañó y que me sigue acompañando desde marzo, excelencia. Una excelencia en la profesionalidad, excelencia en el compañerismo y sobre todo, ese apoyo al Centro Médico Siglo XXI. Doctora, nosotros no la vamos a dejar sola, porque solo no podíamos. Y si estos médicos jóvenes no se empoderan y nos dicen que sí, el siglo XXI va a tener que cerrar. COVID, al final nosotros todos hicimos una hermandad, porque no nos dábamos abasto, eran muchos pacientes, pocos médicos que pudiéramos dar la mano. Todos los mundos, vamos a dar para adelante y vamos a salir con la fuerza del Señor. Y siempre tuvimos un gran apoyo, el doctor Buena, la doctora Isabel Ramírez y todo el equipo de apoyo del Señor. Realmente trabajar en el equipo COVID, en ningún momento uno se siente solo, porque siempre hay un compañero que está al lado animándote para seguir adelante. Maravilloso, de verdad. En un principio, COVID ha sido una enfermedad que nos ha enseñado mucho, pero también hemos ganado mucho. El equipo COVID hemos hecho una amistad, nos hemos compenetrado de una manera tal que no solamente hablamos de trabajo, sino también hemos podido compartir en otras ocasiones, nos mantenemos en comunicación, cuando tenemos un caso difícil lo compartimos entre todos. Mi familia, hermanas y hermanos, mi familia. Yo siempre le digo que ellas son y ellos son el regalo que el COVID me dejó. El pago por el sacrificio que hicimos son mis compañeros. Se nos caía un paciente, o sea, teníamos que luchar por los demás. Y que a pesar de eso, la fuerza realmente, la unión, el amor, no solamente venía hasta de mi camillera, de la enfermera, de la laboratorista, no nos importábamos, seguíamos y estábamos ahí. O sea, fue algo que a pesar de que el mundo entero estaba caído, siempre habíamos personas que estábamos ahí. Ese sentimiento de desesperación, de querer poder hacer más y no poder.
No te puedo mentir y decirte que en las primeras semanas que estuvimos manejando el COVID, esa duda que invadió a todo el mundo también me invadió, pero no por el miedo de que yo me fuera a infectar, sino de que fuera a llevarle la infección a uno de mis seres queridos, de mi esposa o mis hijos en ese momento. El equipo médico y de todo el personal que nos acompañó de apoyo, lo puedo definir como solidaridad humana. Cuando nosotros observábamos un paciente que salía de nuestra unidad de cuidado intensivo y que había padecido COVID grave, causaba en todo el equipo una emoción indescriptible, al punto de que ustedes pudieron observar lo que fue nuestra campana de la vida, nuestra campana del éxito. Comenzamos tocando esa campana para que todo el centro clínico, para que toda la clínica supiera que de la unidad de cuidado intensivo estaba saliendo un paciente que estuvo en ventilación. Estuve desde el día 2 de abril del pasado año hasta el 27. Quiero agradecer al siglo XXI. Me salvaron la vida. El siglo batallaron, muchos de ellos sin saber qué medicamento aplicar para contrarrestar el COVID. Pues ellos lucharon, batallaron y me salvaron. Cuando mis pacientes mayores de 60 años, pacientes de 80, 90, 104 años se recuperaban, era una satisfacción inmensa. No me tomaba yo el crédito, sino que le daba muchas gracias a Dios de que le daba la oportunidad de poder continuar después de haber pasado por tanto. Aunque vivimos en un mundo capitalista donde el ejercicio de la medicina nos debe generar el dinero para cubrir nuestros gastos, nunca la esencia de ser médico y servir ha cambiado. El médico está para servir. Y nosotros no somos un ejemplo único, porque todos los médicos en el mundo entero no salieron corriendo. En China no salieron corriendo, en Italia no salieron corriendo, en ningún país salieron corriendo y en la República Dominicana tampoco salimos corriendo. Entonces la gente tiene que entender que los médicos somos profesionales, y cuando digo los médicos debería decir el sector salud, porque debo incluir a las enfermeras, a los bioanalistas y también al personal de apoyo, al que cocina, al que barre, porque también esos se quedaron voluntarios y no son médicos. Entonces el espíritu de solidaridad humana se mostró, y siempre debemos estar dispuestos a repetir la misma acción mientras tengamos fuerza. Luchar contra el coronavirus era asunto de vida, de trabajo en equipo, de fe en Dios, de amor, de solidaridad y de esperanza. Aunque la pandemia no termina, seguimos unidos, juntos hacia una nueva humanidad. Como una gran familia, venceremos.